La guerra es el tema más complejo de representar en el cine. Requiere despliegues técnicos asombrosos, aunque también enciende varios dilemas morales. Pero al mismo tiempo, se me ocurren pocos géneros tan emocionantes y dinámicos. Gracias al cine bélico, podemos revivir momentos tan crudos como la guerra de Vietnam o el Holocausto y hacernos una idea de lo que vivieron en aquella época. Pero aquí está el problema. Piensa en tu película de guerra favorita. Quizá es la épica aventura de rescate en el desembarco de Normandía de salvar al soldado Ryan, o la oscura lucha interior entre el bien y el mal de Apocalypse Now, o igual es la inquietante subjetividad de Benny Mira. Todas estas películas y por ende la gran mayoría de películas bélicas tienen un problema de raíz que voy a tratar de analizar en este vídeo. Para ello voy a estudiar por qué es un tema tan complejo de recrear y si la imagen es el mejor medio para ello. Todo esto repasando la historia del cine bélico. El objetivo es arrojar luz sobre un tema tan complejo como la representación del dolor y lo que esto supone para la moralidad humana. En una entrevista para el Chicago Tribune en 1973, François Truffaut aseguró que toda película que trate sobre la guerra acaba ensalzándola. Según él, aunque una película muestre la realidad bélica de la forma más realista y visceral posible, por el mero hecho de mostrarla y recrearla, acaba siendo proguerra. Esta opinión fue apoyada por Francis Ford Coppola, a propósito de su película Apocalypse Now. Todo el mundo quiere hacer películas antiguerra, pero Apocalypse Now tiene escenas de helicópteros atacando gente inocente. Esto no es antiguerra. Justo lo contrario a ellos opinaba Steven Spielberg, director de Salvar al soldado Ryan. Él creía que recreando los horrores de la guerra, esta se volvía cruda y poco atractiva. Como hemos visto, hay muchas opiniones distintas que abren el debate de este vídeo. ¿Son todas las películas pro-guerra por el simple hecho de recrearla? ¿Existen acaso las películas antiguerra? Veámoslo, pero para ello, empecemos por el principio. Desde la antigua Grecia, la guerra se ha visto como una aventura, un obstáculo en el que probar la valía del soldado. Y es que desde siempre, el ser humano ha tenido miedo de la muerte, de ese vacío oscuro que por mucho que intentemos no podemos comprender. Por ello, trata de entenderla simbólicamente por medio del arte. Ahora bien, con el origen de la imagen en movimiento, la forma de recrear esta incertidumbre cambió para siempre. Las primeras películas bélicas eran el territorio de las grandes gestas, del valor que va más allá del deber y que puede con el miedo y con el temor. Los que ocupan la pantalla son los valientes e intrépidos, y son los que luchan contra una situación social injusta o contra un régimen inhumano. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la forma de mostrar el combate cambia en todos sus aspectos, y con ello se transforma la figura del héroe. Ahora es alguien que trata de entender la muerte enfrentándose a ella. El protagonista bélico ya ha dejado atrás al héroe arquetípico del pasado, para ser alguien despiadado y valiente, y así usarlo en la consecución de los objetivos políticos. Es él quien personifica los principios de su cultura, para así hacer frente a la muerte. Y aunque muera de forma física, el héroe consigue la inmortalidad simbólica mediante la valentía y el sacrificio. Sin duda aprendes mucho sobre una cultura analizando a sus héroes. Entonces llegó algo que cambió para siempre la concepción filosófica de la guerra, algo que permitió empezar a realizar ese cine sádico, salvaje y visceral que conocemos hoy en día. Y es algo que estas dos escenas tienen en común. En esta de Salvar al soldado Ryan se muestran largas escenas de combate mediante masacres y momentos individuales de agonía. En la de Platoon se nos presenta a sus protagonistas mediante la imagen de cuerpos en bolsas esperando volver a casa. Y es que ambas se habían producido con imágenes reales de la guerra retransmitidas en televisión. La información que antes se leía en el periódico ahora llegaba al salón de nuestras casas. En ambas películas el significado se comunica no mediante la narrativa, sino a través de imágenes que muestran el dolor. El poder de sugestión de estas películas ahora reside en cuerpos sin vida, salvajes escenas de combate y sangrientos enfrentamientos. A esto hay que añadir que a partir de la guerra de Vietnam, las películas se centraron en mostrar la guerra como un oscuro viaje interior, en el que los protagonistas canalizaban su temor a través de la paranoia, el miedo y la enfermedad moral. Tenemos así un cine que se propone estudiar la maldad humana mostrándolo con todo lujo de detalles, ofrecido a un público que cada vez necesita más realismo para satisfacerse. Una mezcla mortífera. President Nixon ordered American troops into Cambodia. Reconstruir el pasado es una cuestión de fronteras, entre la temporalidad que congelamos al crear una imagen y la subjetividad que implica esa reconstrucción, entre las vivencias del pasado y entre nuestra interpretación de esas vivencias en el presente.
Recrear el pasado es transformar la memoria en historia. Por eso, la relación entre la historia y el cine es tan problemática, y si hay un género en el que estas cuestiones se vuelvan más profundas, es el cine bélico. Así que abro debate. ¿Puede el cine ser un documento histórico? Veamos. Quizá la respuesta la encontremos en Salvar al soldado Ryan y en la cobertura de la invasión de Normandía. Gracias al avance en métodos de grabación y transmisión, se pudo mostrar al público general lo que estaba ocurriendo allí. Incluso se desplegaron unidades fotográficas para cubrir los acontecimientos. Ya no solo se quería ver todo el detalle del combate, sino de alguna manera participar en estos eventos tan espantosos. Este hecho sin duda cambió el género bélico para siempre, porque ahora había un modelo real sobre el que recrear la guerra. A partir de entonces, los directores se centraron en buscar el realismo cueste lo que cueste. Como dice el crítico Colin McCabe, si nos fijamos en Hollywood, el realismo se persigue bajo cualquier circunstancia. El reto ahora es representar la realidad de la forma más efectiva posible. Así que, ¿cómo buscaban este realismo? Volvamos a esta escena para analizarla. Un grupo de soldados llega a la playa de Omaha, en un mar enrabietado. Muy pronto estalla el conflicto, y los vemos pelear en una sangrienta batalla. Hay muerte, sangre y explosiones. Es un infierno. Por medio de la cámara en movimiento, el espectador se introduce en la tensión del desembarco de Normandía. Entonces, se ve que algo se adhiere a la pantalla, parece tierra o sangre. Sin embargo, esto genera un problema. La intención es sumergir al espectador en el ritmo de la guerra y darle a entender sus peligros, pero ¿acaso no supone esto hacer presente a la cámara? Así se distancia al espectador de la acción, se da a entender que efectivamente estamos en una simulación. En sus intentos de ser más inmersivas, las películas se vuelven hiperviolentas, pero así se levanta una barrera entre la audiencia y la representación. Es como tirar pintura al hombre invisible, desaparece la inmersión. Aunque en ocasiones fallen en conseguir un realismo inmersivo, podría parecer que estas películas que intentan recrear la guerra de forma tan cruel y sangrienta son antibélicas, pero el tema es más complejo. En 1985 se estrenó Ben y Mira. Cuenta la historia de un niño llamado Fliora que quiere alistarse en el ejército bielorruso para así combatir a las tropas nazis que amenazan a su país. Lo que no sabe es que su deseo va a traer una ola de muerte, desesperación y horror. Su director, Ellen Klimov, se propone representar estos sentimientos de forma subjetiva, es decir, mostrando lo que el protagonista siente en todo momento, representando cómo la guerra afecta a la mente en desarrollo de un niño. En esta entrevista dice, como escribió Dostoyevsky, en el fondo de cada ser humano hay una bestia feroz. Un hombre bajo determinadas circunstancias puede descubrir en su interior algunas cosas horribles. Esto es lo que tratamos de representar en Ben y Mira. Para ello trataron de hacer algo que no se había hecho hasta ahora, reducir los recursos al mínimo para así aumentar la inmersión, eliminando la distancia entre el espectador y la ficción. Llegó un momento en el que simplemente tuvimos que desaparecer. Me refiero a que dejamos de pensar en ser directores, cámaras o actores. Esta profesionalidad tenía que disolverse en la propia acción. Entonces, tal descripción de la guerra podría considerarse antiguerra, pero si analizamos más a fondo nos damos cuenta de que no es así. En el cine bélico, la guerra se despolitiza. Está separada de la realidad y de unos principios. La guerra en las películas es perpetua y en ocasiones no tiene ni causa ni objetivo. Es simplemente un trasfondo para el desarrollo de los personajes. En palabras de George Orwell, la guerra no tiene que ganarse, tiene que ser continua. Esta visión de la guerra la embellece, la separa de la humanidad y así se convierte en un status quo, en una naturaleza que simplemente es. Además, en Ben y Mira no hay un héroe como tal, ya que vemos la guerra a través de los ojos de un niño. La juventud en las películas de guerra, a pesar de considerarse preideológica y apolítica, simboliza la identidad nacional y sus posibles futuros. Bajo esta interpretación, Fliora ahora personifica la identidad nacional de la Unión Soviética. ¿Acaso no es esto una condena clara de la guerra? En un primer vistazo puede parecer que sí, pero el análisis de la siguiente película lo desmiente. Se trata de Shoah, de Claude Lanzmann, y su análisis vuelve a levantar dudas. Es un documental de 9 horas de duración, en el que el director se opone claramente al cine como representación de la guerra. Como no cree en la recreación del dolor, reconstruye la memoria del pasado con los rastros que ha dejado en el presente, entrevistando a sus protagonistas años después de terminar el conflicto sin usar imagen de archivo. Shoah es una forma de reconstruir el pasado por medio del testimonio, que está claramente influido por la memoria del evento y su transmisión, algo que sobrepasa a la memoria.
La negación de Lanzmann a usar imagen de archivo y su apoyo en el testimonio directo le ofrecen una posibilidad de rechazar métodos tradicionales de entender el pasado. Escribe: he empezado esta historia con la propia imposibilidad de contarla. Esta contradicción es mi punto de partida. Aún así, parece que Lanzmann usa la memoria del pasado para afrontar sus propias obsesiones sobre el Holocausto. Todo análisis nos lleva a la misma cuestión. El cine como medio narrativo supone una contradicción respecto al deseo de hacer una película antiguerra. La batalla armada, y da igual la forma en la que se cuente, se glorifica por el mero hecho de ser películas, ya que está en su naturaleza. En ocasiones la narrativa queda en segundo plano con tal de buscar el espectáculo, como ocurre en 1917. O hasta se introducen técnicas de inmersión, como en Salvar al soldado Ryan. Sea como sea, el objetivo es siempre dar una impresión de aventura, buscando el realismo extremo. El cine no puede representar la guerra. El cine es un medio inadecuado para transmitir los horrores del conflicto. Solo puede crear mitos mediante la construcción de historias, no puede destruirlos, porque su naturaleza es creativa. Nos guste o no, el cine busca el beneficio. ¿Cómo va a hacerlo oponiéndose a algo que sale en la pantalla? Es contradictorio. Quizá la única película antibélica posible sea la descrita por Francis Ford Coppola. Sería una acerca de una historia de una familia en Irak. Su hija se va a casar y los familiares, amigos y conocidos van a venir a la boda. La gente viene, quizá hay algún peligro, pero a nadie le pasaría nada. Todos bailarían en la boda. Esto sería una película antibélica. Una película que no dignifica el combate ni lo recrea, sino que simplemente demuestra cómo es la vida sin aquello que nos quita la felicidad.